Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Nuevamente les saludo con aprecio, con un gran abrazo, con un abrazo fraterno, esperando que todos estén muy bien, que se sigan cuidando, nos sigamos cuidando, que ya poco a poco vamos saliendo de las circunstancias que atraviesa nuestro país, Colombia. Y bueno, vamos saliendo de esta pandemia, tenemos que encontrar un, un justo equilibrio social para nuestro país y yo sé que así va a ser. Entonces vamos frente a ello. Amigos, quiero hablarles en esta ocasión de lo que son las presiones en las llantas. Si tenemos baja o si tenemos alta presión, cuáles son sus consecuencias y cuáles son, digamos que, el motivo por el cual se pueden llegar a dar este tipo de situaciones en sus llantas. Entonces quería empezar partiendo diciéndoles que las llantas, como ya todos sabemos y como ya todos lo hemos visto, vienen bueno, como lo hemos visto en los videos que le he compartido anteriormente, ellas según su fabricación, según su diseño, pero sobre todo según su dimensión, vienen con unas presiones adecuadas de fabricación, o mejor, con unas presiones indicadas por fabricación. Pero ¿qué sucede? Que nosotros en cada una de las operaciones tenemos que definir cuál es la presión adecuada de la misma, ¿ok? Porque, por ejemplo, una llanta 295 en diseño tracción, si la utilizamos esa llanta para una operación de carretera o una operación de transporte de basuras o una operación de minería o una operación de transporte de grava, son la misma llanta, la misma dimensión, perdón, la misma marca, tres diseños distintos, pero con cuatro tipos de operaciones muy distintos. Por lo cual, muy seguramente, casi con seguridad les digo, las presiones para cada una de ellas van a ser muy distintas. ¿Cómo definimos las presiones? Las definimos a través del pesaje, analizando el análisis de carga, el análisis de pesos. Ese análisis yo se los estoy debiendo, ya lo tengo listo para subirlo en una próxima ocasión. ¿Listo? Importante, que es importantísimo, la presión adecuada de nuestras llantas. Yo les invito a que lo hagamos. Yo sé que el tema de los pesajes nosotros lo hacemos a través de una báscula especializada porque pensamos o cada uno de los puntos pues, de los vehículos, pero si ustedes pueden hacer una báscula generalizada se puede definir claramente el tema de las presiones, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de lo que tiene que ver con las presiones de llantas. Y vamos a empezar diciendo cuál es el porcentaje que se pierde por cada una de ellas. ¿Cuánto se pierde por la presión inadecuada? Por ejemplo, nos dice acá, si nosotros tenemos un 30% de baja presión, o mejor, un 30% de la presión por debajo de lo que nosotros hemos indicado, se está perdiendo un 33% de la vida útil de la llanta. Eso es solamente de la vida útil en primera vida, pero recordemos que sobre todo las llantas de camión, nuestra tarea es hacer un trabajo excepcional para que en primera vida logremos extender el mayor número de kilómetros, pero siempre cuidando la carcasa para el asunto del reencauche, puesto que el reencauche es una operación que nos da ahorro a nosotros, ya que está por un 30, un 33%, un 40% de lo que vale una llanta nueva y la durabilidad es casi la misma. Y sobre todo que vamos a hacer una operación muy importante con nuestro cuidado hacia el medio ambiente. ¿Listo? Esa tabla que nos indica. Si nosotros definimos que la presión de la llanta son 100 libras o 100 psi y nosotros mantenemos nuestras llantas en 70 o menos de ello, estamos perdiendo un 33% de su vida útil, lo cual nos indica que si esa llanta teníamos una estimada duración de 100.000 kilómetros, estamos bajándolo a 67.000 kilómetros, por lo cual estamos perdiendo 33.000 kilómetros por llanta, pero recordemos que una tractomula, bueno, hablemos de un doble troque, son 10 llantas, es decir, que estamos perdiendo 33.000 kilómetros por 10, lo cual nos dice
que estamos perdiendo 330.000 kilómetros en solamente un vehículo. Y si nosotros hacemos la operación de costo por kilómetro por llanta, vamos a indicar lo siguiente. Si una llanta nos cuesta 1.000.000 de pesos, yo sé que ya están mucho más altas, sobre todo nuestras llantas de alto nivel, y nos estaba durando 100.000 kilómetros, nosotros tendríamos un costo por kilómetro de 10 pesos. Ahora, esa misma llanta de 1.000.000 de pesos, vamos a reducir la durabilidad a 67.000 kilómetros, nuestro costo por kilómetro ya variaría a la misma llanta de 1.000.000 de pesos, ya variaría casi a 13 pesos nuestro costo por kilómetro en una llanta. Pero entendamos que esta circunstancia puede ser ocurrida para una flota de 100 vehículos, de 50 vehículos, de 20 vehículos, de 1.000 vehículos. Entonces lo importante de la presión adecuada de nuestra llanta. Esta es la tabla. Ahora, si la mantenemos en un 20% por debajo, es decir, si de las 100 PSI la mantenemos en 80, estamos perdiendo 16.000 kilómetros de esa llanta o el 16%. Y vuelve y juega, si la mantenemos en un 10%, es decir, de esos 100 PSI la mantenemos en 90, estamos perdiendo un 5%, o si lo definimos en kilómetros, hablando de que esta llanta nos dura 100.000 kilómetros, estamos perdiendo 5.000 kilómetros. Todo es pérdida, pero reitero algo muy importante, esto es solamente para la primera vida y para la durabilidad de la primera vida, pero recordemos que la carcasa es un activo que nuestra tarea fundamental es lograrle sacar el mayor número de vidas a esa carcasa. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué consecuencias se ven directamente en la llanta? En primera, en reencauche, en la vida que sea, siempre y cuando tengamos una mala presión de la misma. Daños internos y separaciones, ahí ustedes pueden ver, es lo que estamos dañando acá, es el liner de la llanta, sobre todo en aquellas llantas sellomáticas donde sabemos cuál es la importancia de este liner, pero pues este daño se da en cualquiera, si es sellomática o con neumático, si es una llanta radial o convencional, de esto ya hemos hablado en videos anteriores. Cortes circunferenciales en el costado, ese tipo cremallera, ustedes ya saben que el costado de las llantas radiales viene en forma de radio y va de pestaña a pestaña y que vienen hechas de alambres de acero. Entonces, si que el costado de la llanta es el que más flexiona, eso lo hemos visto en videos anteriores, lo cual indica que si flexiona, esa flexiona es de mayor flexión, y si la llanta está bajita, pues su flexión se va a aumentar, lo cual va a terminar rompiendo los alambres y sucede esto en la llanta. Y el otro causal es el que se da un poco más arribita de las pestañas, es decir, intenta salirse de las pestañas porque ahí es donde tiene lo que nosotros llamamos en la construcción de llantas el volteo, que es donde se compacta pestaña con costado y posteriormente viene toda la parte de cinturones, banda de rodamiento, que al final todo esto se compacta con la carcasa de la llanta que como sabemos es el esqueleto. Todo esto ya está en los videos anteriores de la construcción de la misma. Estos son algunos de los daños causales que podemos ver en ellas. Pero también, ¿cuáles son las consecuencias que nos ocurren? Separaciones en cualquier lado de la llanta, nos puede separar en el costado, nos puede separar en las pestañas, nos puede separar incluso en la parte de los hombros porque es donde más se calienta. Roturas circunferenciales, alto riesgo de explosión, esto es muy claro porque si una llanta rueda cierto número bajita y luego se le va, rueda cierto número de kilómetros o cierta distancia a baja presión. Posteriormente se va a inflar esta llanta, ya el costado y toda su estructura empieza a debilitarse y cuando vuelves a inflar la llanta, el aumento de que se pueda haber una explosión es bastante alto. Aumento en el consumo de combustible, pues obviamente porque el carro no está rodando normalmente, sino que está rodando como con ese freno causado por el baja presión. Desgastes irregulares en las llantas, aumento del costo por kilómetro, ya lo miramos anteriormente por qué, y la baja reencauchabilidad también ya la miramos por qué, porque las carcasas se van dañando. Mira, lo que podemos ver en estos gráficos es, por ejemplo, el desgaste de los hombros en una llanta convencional cuando hay baja presión. Recordemos que las llantas convencionales, su banda de rodamiento no es totalmente plana
como las llantas radiales. ¿Y eso por qué ocurre? Porque ellas carecen de los cinturones de acero que tienen las radiales. Ahí recordemos un poco eso. Por eso se bajan en los costados o en los hombros de las llantas. Alta presión en la llanta radial. Como la llanta radial es totalmente plana, que eso ya lo habíamos visto, cuando hay alta presión lo que ocurre es que va a saltar la llanta sobre sí mismo y por eso están estos desgastes así tipo cremallera. Y el desgaste en el centro, esto se da sobre todo en la llanta convencional. Vuelvo y les digo, esto va muy ligado a la construcción. La llanta convencional es más ovalada, lo cual indica que el centro de la llanta es el que tiene mayor contacto con el piso. Cuando hay alta presión, pues ese centro se va a pronunciar mucho más y ocurre este tipo de fallas. ¿Ok? Continuemos entonces. Estas son ya fallas o son llantas encontradas en lo que nosotros llamamos pila de desechos o basura en las llantas. Y por ejemplo, aquí vemos la separación que se genera degradando el caucho. Esto se calienta totalmente, va separando el caucho de su alambre. Aquella llanta está totalmente desintegrada, la que vemos con el color verde en sus letras, porque está a baja presión. Y por este lado, en la que está el color rojillo, vemos la separación del ripio, del compuesto y las superficies desgastadas por fricción. Esa es la parte de los hombros que le indico. Los hombros, de hecho, en ese sector de la llanta es imposible hacer una reparación porque es el que más flexiona entre la carcasa, costado y banda de rodamiento. Cuando hay baja presión, pues su flexión va a aumentar en un porcentaje bastante elevado. ¿Ok? Acá tenemos los conceptos de la baja presión o sobrecarga. Recordemos que la baja presión va muy ligado a sobrecarga. Por eso es importantísimo el pesaje, porque muchas veces es eso. Nosotros tenemos una presión de 100 libras, pero resulta que nuestra operación amerita que el inflado de la llanta sea mucho mayor. Ahora, si la llanta no nos da para aumentar la presión, tendremos que pensar en tres cosas. Una, baja velocidad, que creo que es casi imposible en algunas operaciones. Dos, que es cambiar mi operación, que esa es aún más imposible. Y la tercera es el cambio de dimensión, para que la llanta vuelva y vuelva a su origen nato de presión como tal. La primera hablamos de la presión correcta sin carga. Ahí podemos ver que debido al inflado no hay cambios significativos en el perfil. Cuando hablamos del perfil de la llanta estamos hablando del costado de la misma. La segunda, debido a la carga se disminuye el radio de rodado, como lo pueden ver allí. Y la tercera, la baja presión con carga, el SW se flexiona alrededor de la pestaña y del rin. ¿Sí lo pueden ver allí claramente? Entonces ahí vemos cómo cuando hablamos del SW hablamos del perfil de la llanta, cómo va variando de acuerdo al comportamiento de presión que nos indica. ¿Listo? Ese es un concepto bien interesante que es el concepto de sangrado de la llanta. Y aquí básicamente lo que nos indica es que nosotros debemos calibrar nuestras llantas en frío, es decir, a temperatura ambiente, antes de salir de cierto viaje o antes de salir a cierta operación. Porque si nosotros vamos a calibrar las llantas en la mitad de la operación o después de un recorrido de la misma, la temperatura aumenta la presión. Por ejemplo, acá que nos indica que hay 70 libras, el vehículo sale a sus 70 libras y a 28 grados de temperatura, es decir, a temperatura ambiente. Este vehículo viaja Bogotá-Neiva, pero resulta que el hombre para en la mitad del camino. Los que conocemos este sector de Colombia y Colombia, podríamos hablar del Espinal Tolima, por ejemplo. Y si él para allí y calibra sus llantas, las va a encontrar con 15 libras por encima, porque ya la temperatura está en el 95%. Pero esta no es realmente la presión de la llanta, sino es el aumento que se causa por las moléculas que contienen el inflado de la llanta. Entonces el señor que hace le baja las 15 libras que aparentemente aparecen y vuelve y arranca a 90 grados con 70 libras en teoría, pero ya aquí lleva 15 libras por debajo porque es lo que está haciendo la temperatura. Eso mismo ocurre más adelante en el camino, vuelve y baja 5 libras más y vuelve y arranca y ya al final de su camino, cuando llega a su destino final,
vuelve y calibra y curiosamente o mágicamente las llantas vuelven y aparecen con 75 libras. Cuando él deja enfriar su vehículo y al otro día vuelve y calibra, realmente las llantas están con 20% o 20 libras por debajo de su presión adecuada. ¿Esto por qué? Causado por la calibración en caliente. Entonces lo que quiere indicar este gráfico es que calibremos en frío antes de inicios de operación. No podemos calibrar en caliente porque la temperatura aumenta la presión. ¿Ok? Estas son algunas de las consecuencias que se dan por la baja presión o por la sobrecarga, y es el sobrecalentamiento, ya lo hemos visto, en las llantas, en el costado, en los hombros, en las pestañas sobre todo en las pestañas son las más, y cuando hay recorridos muy largos son las más altas en sus fallas, los desgastes irregulares en las bandas de rodamiento, el aumento de consumo de combustible, separación de cinturones. Recordemos que los cinturones son los que van entre la carcasa y la banda de rodamiento. Entonces, como hay digamos que hay mayor fuerza para rodado, entonces lo que hace es separarlos y separar la llanta de la misma. Cortes circunferenciales en el costado, ya hablamos de ello. Daños en pestañas, esas son algunas de las consecuencias. Entonces, amigos, hasta acá fue esta parte. Espero les sirva. Como les digo, lo más importante de todo es entender que cada una de las operaciones son distintas, ¿ok? Que debemos calibrar en frío y que debemos tener muy claro que la dimensión que estamos utilizando es la adecuada para nuestro vehículo, para nuestra operación. Un enorme abrazo, cuídense mucho, Dios los bendiga, cualquier cosa seguimos al tanto, como hasta ahora he solucionado, o más que solucionado, digamos que he comentado algunas circunstancias que se han presentado y me han llamado y con muchísimo gusto estoy para ayudarles. Un abrazo, Dios los guarde.